Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Rafa, buenas tardes. Les agradezco su puntualidad. En un momento iniciamos, muchachos. Gracias, muchachos. Vamos a iniciar. Bien, el tema que vamos a abordar el día de ahora lleva por nombre modelos matemáticos en funciones lineales. No les he compartido el documento porque primeramente les quiero explicarles los primeros ejemplos y ya posteriormente les comparto el documento para poderlo trabajar todos juntos. Hace 8 días uno de sus compañeros, no recuerdo si fue aquí en este grupo, preguntó que lo que estábamos viendo, bueno, dónde lo pudiésemos aplicar. Y le comenté, pues qué paciencia, hacia dónde va la materia. La asignatura, saben ustedes que se llama Matemáticas aplicables a los negocios, entonces ahora vamos a ver la parte en donde vamos a aplicar parte de lo que hemos visto. Bien, el título dice matemáticas, modelos matemáticos en funciones lineales. Entonces, ya vimos lo que es una función lineal, ahora vamos a ver su aplicación. El cuadro que están ustedes visualizando es como el primero que les compartí, es como el formulario, ustedes lo pueden consultar cuando vayan a hacer el examen. Ahora son solamente tres fórmulas. Una es la función de ingreso, función de costo total y función de utilidad. El, el modelo es el que aparece a un lado, a la derecha. Y si ustedes lo documentan, pues quizás no van a encontrar la fórmula así como tal, pero sí los ejemplos que en un momento vamos a ver. Primer ejemplo, eh, dice, bueno, voy a leer el inciso A. Dice, elabore la función matemática que exprese el ingreso. Para el segundo parcial, todos los ejemplos que veamos, tanto en la actividad como en el examen, todos les van a indicar qué es lo que deben de realizar. Ningún ejemplo queda a la imaginación, que ustedes digan, me imagino, supongo, creo que es de esto. Todo les va a indicar qué es lo que tienen que realizar. Este primer ejemplo les pide que elaboren la función de ingreso. Y para ello, pues tendríamos que establecer o, bueno, aplicar el modelo matemático. Antes de elaborar el ejemplo, ¿qué es un ingreso? ¿Qué es un ingreso, muchachos? Bueno, un ingreso es lo que obtiene la empresa por la venta de un producto o servicio.
Cuando me refiero a lo que obtiene, bueno, estamos hablando de dinero. Hay dos tipos de ingreso. Está el ingreso variable y también tenemos el ingreso fijo. No todas las empresas tienen los dos tipos, no todas. Pero sí todas las empresas tienen el ingreso variable. Son muy pocas las que manejan los dos tipos de ingreso. ¿Cuál es la diferencia? En un momento reviso el chat, permítanme un momento. Ingreso variable. El ingreso variable depende de las unidades que sean vendidas. Simple, si yo vendo una unidad, si me cuesta 100 pesos, obtengo 100 pesos. Si vendo dos unidades, pues serían 200 y así sucesivamente. Y el ingreso fijo no depende del número de unidades que sean vendidas. Ok, voy a revisar el chat para ver qué es lo que les inquieta. No necesito que pongan presente, muchachos, ya saben que en matemáticas yo les nombro lista para saber que realmente están en la clase, entonces olvídense un momento del chat. Esto es conceptualmente el modelo de ingreso. Ahora vamos a ver el ejemplo. Les decía hace un momento, no todas las empresas manejan los dos tipos de ingreso, pero sí todas deben de manejar el ingreso variable. ¿Por qué? Porque es lógico que yo no voy a aperturar una empresa a la cual siempre voy a obtener lo mismo. Telmex es una empresa que tiene los dos tipos de ingreso. Cobra una renta por usar el servicio, bueno, por todo, nos ofrece llamadas, el TV, etcétera, etcétera. Pero si no usamos el teléfono o el internet, tendremos que pagar esa renta. Y si nos excedemos de lo que nos ofrece el paquete, ya pagamos un costo extra. Bueno, esa empresa maneja dos tipos de ingreso. Ahora el ejemplo, voy a leer el ejemplo. ¿Y cuál va a ser el primer paso? Dice, una agencia de renta de automóviles los alquila a 100 pesos al día. Además cobra 30 pesos por kilómetro recorrido. El primer paso es pues identificar los dos tipos de ingreso. Para quienes van ingresando o ingresaron tarde, les decía hace un momento, todos los ejemplos que veamos, todos, les tiene que decir cuál modelo van a utilizar. Ninguno va a quedar a la imaginación para que ustedes supongan que es ingreso, que es costo. En el inciso A les indica elabore la función matemática que expresa el ingreso. Entonces en este caso tendríamos que utilizar el primero. Si hubiera dicho que exprese el costo, utilizaríamos el segundo, o si hubiera dicho de utilidad, utilizaríamos el tercero. Paso 1. Identificar nuestros ingresos. El ingreso variable serían los 30 pesos, porque nos dice que esto es por cada kilómetro recorrido. Y el ingreso fijo serían los 100 pesos, porque si nosotros rentamos el automóvil, pero no lo movemos, habrá que pagar los 100 pesos. Si se mueven kilómetros, 2 kilómetros, ese ya sería el ingreso variable. El concepto, la diferencia entre el ingreso fijo y el ingreso variable es que el variable, como su nombre lo dice, va a estar cambiando. Ahora sí, ya podemos elaborar nuestro modelo. Obviamente la I es de ingreso. Las funciones que estamos utilizando anteriormente, pues recordarán que todas iniciaron con la letra F. Bueno, ahora como ya nos referimos a algo en especial, si es ingreso es con la letra I, si es la de costo, pues dice CT, y si es de utilidad, bueno, con la letra U. Vean por favor el modelo que está en la parte de arriba, dice ingreso en función de X es igual
al ingreso variable. Profe, ¿puede repetir esto? Eso es que se trabó mi internet. ¿Qué parte, perdón? La primera parte. ¿De qué momento? Disculpe. Ay, perdón, es que se está fallando. Desde el 30, porfa. Desde el 30. Ok. Ok, les decía, vean el modelo que está en la parte de arriba, donde dice función, modelo matemático. Dice, ingreso en función de x es igual al ingreso variable más el ingreso fijo. Entonces aquí están puestas ya las cantidades. Así como están, muchachos, vean ustedes. Las dos son semejantes, entonces podríamos hacer lo siguiente. Porque son semejantes, pero le hace falta algo a la función. ¿Me recuerdan, por favor, cuál es la característica de una función lineal? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su característica? Que solo tiene una, como una variable. Eh, Debe tener un término que tenga la X, la letra X. Ok, esto no sería lo correcto y regresense por favor al modelo, el que está en la parte de arriba. Uno de los dos, entre paréntesis, tiene una X, que es el ingreso variable. Entonces le vamos a agregar la X al 30. ¿Qué significa la X en este ejemplo? La X en este ejemplo significa el número de kilómetros recorridos. Ahora sí, vean cómo quedó el modelo o la función del ingreso. Sí parece una función lineal, así como está la función. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok, la respuesta del inciso A es nada más eso. O sea, no hay que hacerle más. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplificar 30x con 100 porque no son semejantes. No los puedo simplificar. Así son diferentes. Entonces la respuesta del inciso A hasta ahí quedaría. No es necesario que le pongan ustedes qué significa la X. Bueno, se lo agregué. Y continuando, ¿qué falta por resolver? Dice el inciso B, determine el ingreso de un automóvil que recorre 8 kilómetros en un día. Entonces vamos a utilizar el modelo que acabamos de determinar y quedaría 30 por 8 más los 100 pesos. Hagan el cálculo todo junto, por favor, así con paréntesis, y díganme cuánto les resulta. 340, profe. 340 y la interpretación es dinero. O sea, el ingreso se mide en dinero, entonces se obtendrían 340 pesos. Y con el mismo modelo, vamos a hacer el cálculo, pero para el inciso B. 30 por 5 kilómetros más los 100 pesos. Nuevamente, ingrésenlo todo junto en su calculadora. 250. 250 y 250 sería dinero, es pesos, los 250 pesos. Ok, y en el tema que vimos al principio, la solución de X, recordarán que la X tenía diferentes valores, se sustituía precisamente donde estaba la X. Aquí ya lo estamos exponiendo paso por paso. Y en el examen, pues yo esperaría que lo plantearan así. Entonces, aquí concluye el ejemplo 1. Ahora sí, les escucho sus preguntas. Adelante. Pueden levantar la mano o activar su audio. Yo, profe, Adelante, escucho. ¿qué significa? No es que la IB significa ingreso variable, ¿verdad? Ingreso variable Y y la F, IF, ingreso fijo. ingreso fijo. Voy a regresarme al cuadro inicial.
En el ABC de los negocios, lo primero que ustedes deben de establecer, cuando lo van a ver, primeramente, qué van a vender, qué van a ofrecer, si es producto o servicio, cuánto les va a costar a ustedes generarlo. Y el segundo paso es a cómo lo van a vender para que sea rentable. Entonces, de inicio, en el ABC es cuánto me cuesta y en cuánto lo voy a vender. Todo lo que sea variable, lleva la X. Lo que es fijo no lleva la X. Obviamente, ¿por qué? Porque su mismo nombre lo dice, variable, está cambiando, entonces es por eso que es el que lleva la X. Más preguntas, muchachos, del primer ejemplo. Ahorita que veamos 3 ejemplos, ya les comparto el documento. Lo que quiero ahorita es que se concentren en lo que estoy explicando. Muy bien. Pueden hacer anotaciones, pero igual les voy a compartir el documento. ¿Puedo continuar, muchachos? Profe, Sí, usted. ¿usted siempre nos va a dar el valor de X o nosotros tenemos que, pues, encontrarlo? En esos primeros ejemplos Ajá. ya viene el valor de la X, sí. Pero cuando veamos el de ejemplo 3, ahí sí vamos a tener que determinarlo. Entonces, pues paciencia, ahorita que avancemos, se va a dar cuenta cómo va a estar planteado en una situación y en otra. Ah, ok, gracias. ¿Puedo continuar con el ejemplo 2? Sí. Ok. El ejemplo 2 dice el inciso A. Voy a avanzar al inciso A. Elabore la función matemática que exprese el costo total. Este ejemplo nos está pidiendo que calculemos el costo. Entonces voy a regresarme al cuadro inicial. Segundo renglón dice costo total es igual a costo variable más el costo fijo. Ok, vamos a textualizar, pues qué es un costo total. Costo total es lo que se paga o paga la empresa por la elaboración. Quien tenga su audio activo podría cerrarlo, por favor. De un producto o servicio. Esto es lógico, muchachos, porque yo para ofrecer un servicio o para elaborar un producto, pues tengo que me tiene que costar. Señorita Cristina Medina, ¿pudiese cerrar su audio, por favor? Gracias. Obviamente existe los tipos de costo variable y el costo fijo. Costo variable, su concepto sería, depende del número de unidades que sean producidas, no vendidas, producidas. Y el costo fijo no depende del número de unidades que sean producidas. Todas las empresas pues manejan este tipo de costos. La clase no es contabilidad, muchachos, entonces no vamos a realizar nosotros asientos contables, no. Vamos a trabajar con los datos que ya nos ofrezca el ejemplo. Van a tener ustedes, conforme avancen en su licenciatura, sobre todo ustedes que son de contabilidad, asignaturas que les van a detallar los tipos de costos, cómo obtenerlos, cómo generarlos, etcétera, etcétera. Pero aquí no vamos a hacer cargo y abono o estados de resultados, no, simplemente trabajaríamos con los datos que ya nos ofrece el ejemplo. Ok, ahora primer paso, igual que en el anterior, es pues identificar cuál es el costo variable y cuál es mi costo fijo.
Y para este tipo de ejemplo creo que pues, es más sencillo porque el costo fijo no se le puede llamar de otra manera, su nombre y apellido así es costo fijo o gasto fijo. Y ahí en el ejemplo pues ya dice tal cuál es el costo fijo. Dice el ejemplo, para elaborar un producto una empresa tiene costos de dos tipos. Tiene costos variables por 8 pesos y tiene costos fijos por 200,000. Ahí está. Es más, puede ser más confuso el identificar los de ingreso, pero los de costo dice tal cuál es cada uno. Quedaría el modelo matemático, nos pide que se elabore el modelo matemático, entonces quedaría costo total en función de X es igual al costo variable más el costo fijo. ¿Qué le falta a la función para que quede correcta? ¿Qué le hace falta? La X. ¿En dónde? En la X en el 8. ¿Correcto, señorita Correa? ¿Qué significa la X en este ejemplo? Bueno, la X es el número de unidades producidas. ¿Correcto? Muchas gracias, señorita Correa. En el concepto, muchachos, pues es simple. Si ustedes van a aperturar una empresa, lo primero que hay que determinar es cuánto me va a costar. Entonces, el costo fijo es, ustedes ponen su fábrica, sus máquinas, sus trabajadores, materia prima, luz, agua, todos los servicios, pero no fabrica nada, pues tengo que pagar mi costo fijo de lo que me va a generar tener esas bonitas instalaciones. Ya cuando empiece a producir el producto, ahora tengo que agregarle mi costo el número de unidades que yo produzca. Con el modelo que acabamos de determinar, ahora sí, vamos a hacer el cálculo de cuánto sería mi costo total. Entonces quedaría sustituido 8, paréntesis, si fabricamos 12,000 unidades, así por favor pónganlo con paréntesis, y cuánto les resulta, 8 por 12,000 más 200,000. 296,000. 296,000. Obviamente todo lo que estamos viendo se mide en dinero, entonces serían pesos. Con el mismo modelo, muchachos, con el mismo modelo, ahora vamos a determinar para el inciso C, sería 8 por 20,000 más 200,000. Hagan el cálculo completo, por favor, así con paréntesis. ¿Cuánto les resulta? $360,000. 360,000. Gracias. Y eso sería dinero. En los textos viene US. US son unidades, así se abrevia. Para que no generen confusión, de una vez se los voy a exponer aquí. Cuando un texto diga USD, ya más adelante ustedes en otra materia, cuando se refiere a USD, pues es unidades de dólar, o sea, ahí sería otra situación. Pero cuando diga así solamente US el texto, bueno, se refiere a piezas, artículos, productos, etc. Para que no les genere confusión, no vayan a creer que los 12,000 es dinero, no, son 12,000 piezas, 12,000 productos, 12,000 artículos, etcétera, etcétera. Antes de pasar al ejemplo 3, preguntas, muchachos, del ejemplo 2. Les escucho. Adelante.
¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok. Ahorita les voy a compartir el documento y ya sus notas que están realizando ustedes, bueno, las complementan con lo que yo les comparto. Ejemplo 3. Obviamente el ejemplo 3, ¿de qué creen ustedes que vamos a realizar? Ya vimos ingreso, vimos costo, ¿qué nos hace falta? La utilidad. Utilidad. ¿Y para ustedes qué es la utilidad, muchachos? Es como la ganancia, lo que queda. Es correcto. La utilidad es, si usted lo documenta, pues es la diferencia que existe entre el ingreso y el costo total. Es correcto, es la diferencia. Y lo que comentaba usted, la ganancia, sí. Si la diferencia es positiva, se considera una ganancia. Pero si la diferencia es negativa, se considera una pérdida. Y recuerden pues que cuando uno apertura una empresa, está expuesto a las dos situaciones, a que tengamos ganancia y también a que tengamos pérdida. Ese sería pues el concepto de lo que es la utilidad. Este ejemplo tiene más incisos y, ok, si ustedes se van inciso por inciso, van a decir, inciso A me pide la función de ingreso, inciso B, función de costo. No van a creer que este ejemplo pues es de ingreso o es de costo. Voy a regresarme un momento a la tabla inicial. Vean el modelo de la utilidad. Dice ingreso menos el costo total. Necesito las dos funciones. Para poder hacer la utilidad necesito el ingreso y necesito el costo. Si no tengo esas dos funciones, no podría yo plantear mi utilidad. Entonces, por eso el ejemplo 3 nos pide que elaboremos el todo para poder hacer la utilidad. ¿Cuál es la recomendación para que ustedes hagan su examen? Pongan todos sus datos. Vamos a iniciar desde el principio. Ingreso variable, ingreso fijo, costo variable y costo fijo. Primero ustedes pongan todos sus datos y ya posteriormente los van tomando de acuerdo a donde van a ir quedando. Voy a leer el ejemplo para identificar los valores. Dice, una empresa vende un producto a 75 pesos por unidad. Los costos variables por unidad son de 50 pesos y los costos fijos ascienden a 25,000 pesos. Está resaltado la parte de los costos. O sea, es muy obvio. Ahí dice textualmente cuál es el costo variable y cuál es el costo fijo. ¿Cuál es la cantidad que todavía falta por utilizar? De las tres que vienen al principio. ¿Cuál falta, muchachos? Falta el ingreso variable, ¿no? Bueno, falta Ingreso. utilizar el 75, pero el 75 sería el ingreso variable, ¿es correcto? ¿Por qué? Ok, les dije al principio que no todas las empresas tienen el ingreso fijo, pero sí todas deben de manejar un ingreso variable. Y cuando digan el texto que se vende y además de que se vende, que diga por unidad, eso lo hace variable. Cuando diga que se vende, corresponde a un ingreso y además por unidad,
lo hace variable. Listo, muchachos, ya tenemos identificado todos sus datos. Este ejemplo no tiene ingreso fijo, entonces quedaría así. Esta es la recomendación, ustedes pongan todos sus datos y después los van a utilizar o los van utilizando conforme se los vaya pidiendo el ejemplo. Función de ingreso. ¿Cómo nos quedaría la función de ingreso? Ok. De las cantidades que tenemos, obviamente no podemos utilizar datos de costo en ingreso. Entonces nos quedaría 75x más 0. Para la función de ingreso no es necesario que le pongan el más 0. Si no hay ingreso fijo, lo pueden omitir y entonces la función de ingreso quedaría solamente como 75x. Repito, si no tenemos ingreso fijo, no es necesario que le pongan el más 0. Puede quedar así, solamente como 75x. Ahorita voy a hacer un espacio para que ustedes hagan sus preguntas antes de concluir, bueno, de estos primeros incisos. Función de costo total. Obviamente ya no puedo utilizar el 75. Una, porque ya lo utilicé, y dos, porque no corresponde a esta función, corresponde a la función del ingreso. Entonces la función de costo, pues nos quedaría 50x más 25.000. Así quedaría nuestra función de costo. Y nada más concluyo este inciso y ya les doy oportunidad de que hagan sus preguntas hasta este inciso. Función de utilidad. Ok, voy a poner el modelo que estaba en la parte de arriba. Aquí mismo para no regresar el documento. Es el ingreso menos el costo total. Ok, este es el modelo. U de utilidad es en función de x es igual. ¿Cuál es el ingreso? 75x menos el costo total, que es 50x más 25.000. Esa sería como la sustitución, muchachos. Esa sería como sustituir en la fórmula mis dos funciones. Ahora, así como quedó y con lo que ustedes intuyen de matemáticas, el signo de menos que está antes del paréntesis, ¿qué efecto tiene con el signo, con los signos que están dentro del paréntesis? Adelante, quien guste participar, le escucho. ¿Qué efecto tiene el signo de menos que está antes del paréntesis? Una Nos resta, vuelve ¿no? negativos, ¿no? Los cambia, es correcto, los va a cambiar, entonces quedaría así. Hay que quitarle el paréntesis y nos quedaría menos 50x y menos por más, menos 25.000. Ok, y para concluir, así como quedó nuestra función de utilidad, así los tres términos, ¿cuáles se pueden simplificar porque son semejantes? Ya saben ustedes que el término semejante es que sean iguales. La x, entonces 75 menos 50 nos quedaría 25x menos 25. Esta sería la respuesta del inciso A, perdón, del inciso C, la función de utilidad. Así nos quedaría. Y antes de que hagan sus preguntas, muchachos, se los voy a plantear así. Si en algún momento ustedes aperturan una empresa, no puede quedar al revés. ¿A qué me refiero con al revés? Si nos va a costar 50 producirlo, pues yo no lo puedo dar más barato de lo que a mí me cuesta. Tiene que ser al revés. O sea, me cuesta 50, lo tengo que dar más alto, porque si lo hago al revés, imagínense, me cuesta a mí 50 y lo voy a vender en 30, pues voy a perder. No tiene sentido, no tiene lógica. Quiere decir que si me cuesta 50, pues 75 es mi ingreso. Por eso queda el 25 como positivo. No puede quedar al revés. Pregunta, muchachos, hasta aquí, hasta el inciso C. Escucho.
Adelante. Analícenlo, preguntas. Profe, en función de utilidad, ¿siempre vamos a hacer como esa ecuación o se puede hacer con la calculadora? Lo pueden hacer directamente, omitiendo los primeros pasos, pero tiene que quedar expresado así, con los dos términos. Ah, ok. Gracias. ¿Más preguntas, muchachos? Les escucho. Antes de continuar con el inciso D. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Adelante. Ok, nos quedan todavía 3 minutos. Voy a realizar el inciso D. Dice el inciso D que calcule la utilidad. Entonces, con el modelo que ya tenemos, como nos pregunta que calculemos la utilidad, entonces quedaría así: 25 por las 8,000 unidades que se vendieron, menos 25,000. Hagan por favor todo el cálculo, así con paréntesis, y me dicen cuánto les resulta, por favor. 175,000. La utilidad, el ingreso y el costo se expresa en dinero, entonces los 175,000 representan pesos. Y con el mismo modelo nos dice el inciso E cuál es la utilidad si se venden 10,000 unidades, o sea, para otro mes, para otra situación. Ahora yo vendí 10,000 unidades. Con el mismo modelo hacemos el cálculo: 25 por 10,000 menos 25,000. ¿Cuánto les resultó? 225,000. 225,000, y eso sería dinero. Ok, el inciso F y el inciso G está un poco más, el planteamiento está al revés, entonces eso lo voy a hacer ahorita que regresemos. Voy a tomar asistencia en lo que toma nota. Stephanie Correa, Presente. César Estrada, Presente. Silvia Flores, Presente. Fabián Galván, Presente. Jesús García, Presente, profe. Eduardo Hernández, Ese de la vacuna. es el de la vacuna, así es. Alexandra Lomelí, Yo, presente. Osmar López, Presente, maestro. Cristina Medina, Presente. Héctor Ramírez, Presente. Geraldine Torres. Bien, ahorita que regresemos ya les explico lo que falta del inciso. Bueno, el F también es igual, eso lo podemos calcular también. Faltaría nada más el inciso G y el inciso H, que está planteado de manera diferente. Por favor, rápidamente realicen el cálculo de 25 por 5,000 menos 25,000. ¿Cuánto les resultó? $100,000. Gracias. Ahorita que regresemos a las 5:50, continuamos. Y ahorita les comparto ya el documento con lo que hemos editado. 5:50, muchachos, los espero, por favor.